Pues estamos muy emocionados de tenerlos a todos y a todas aquí para esta primera conversación fértil en fertilidad integral. Y de verdad no nos podemos imaginar mejores conversadoras para iniciar estas conversaciones que Nuria e Isabel. Isabel ya no te veía, está allá. Y bueno, les quería contar primero un poquito por qué llamamos a estas conversaciones, que son un ciclo de conversaciones que vamos a tener aquí, conversaciones fértiles, y esto sí lo voy a leer. Entonces piensen en esto, un óvulo es como una idea, y las ideas fecundan. Así es como nace Conversaciones Fértiles, un espacio donde le damos vida a las ideas y las ayudamos a crecer. Nuestra intención es conversar entre nosotros. Aquí compartimos nuestras ideas y las exponemos a otras opiniones y puntos de vista en un espacio de total confianza, contención, calidez. Celebramos la infinidad de formas de dar vida. Entonces, pues aquí siéntanse en confianza, por favor participen en estas conversaciones. Hoy celebramos a Isabel, que dio vida a In Vitro y que viene a contarnos un poco más sobre su experiencia. Y a Nuria también, que nos ayudó a darle vida a esta primera conversación fértil. Hagamos de esta conversación fértil un diálogo constructivo y enriquecedor para todos. Y bueno, antes de arrancar también quería hacer un pequeño disclaimer. Queremos cuidar su privacidad y no vamos a estar posteando nada sobre los asistentes en nuestras redes, pero si ustedes quieren compartir algo, utilicen el hashtag conversaciones fértiles y taguen a @clinicafi. Entonces nosotros no vamos a estar posteando nada, pero pues, si ustedes quieren, pueden taguear a Clinicafi. Y bueno, ahora sí podemos empezar la conversación. Isabel y Nuria, ¿cómo están? Pasen a sentarse. Y doy una pequeñísima introducción de cada una de ustedes. Isabel es escritora, poeta y traductora mexicana. Ha publicado los poemarios Ventanas Adentro, Las noches son así, Una ballena es un país, y también es autora de 2 libros de ensayo, Alberca vacía y Por el que estamos aquí, In Vitro. Y Nuria forma parte del programa US Mexico Foundation y es consultora de perspectiva de género. Tiene un máster en Derechos Humanos y Democratización en el programa europeo con especialización en justicia transaccional por la por la Universidad de Sarajevo y ha trabajado en implementación de políticas públicas en el gobierno del Estado de Puebla. Muchas gracias por estar aquí a la vez. Muchísimas gracias, María. Bueno, pues ya les dieron una pequeña introducción de por qué estamos aquí, pero a mí hay una de las cosas por las cuales se me ocurrió esta idea y la platiqué con Alejandra y con María, fue porque en la página 14 de In Vitro dice una frase que es muy importante, que es: quiero decirlo todo, saberlo todo, romper con el pacto del silencio que mantiene en aislamiento los temas dolorosos relacionados con la maternidad. Y bueno, y si se puede agregar ahora con la fertilidad. Entonces, pues esta conversación va un poco pues relacionado a la fertilidad, todo lo que va relacionado a la fertilidad, y creo que me gustaría empezar este diálogo. Pues no sé si se acuerdan de tercero, cuarto, quinto de primaria, de esa primera sesión de educación sexual, o en su caso, pues si fue en su casa, que cierren los ojos, que se acuerden un poco o de lo poquísimo que les contaron sobre su menstruación, su ciclo menstrual, su periodo. Y creo que lo primero que nos tuvieron que haber dicho es que no importa la estación o la etapa en tu vida en la que estés, tu cuerpo y tu fertilidad debe importarte más que nada. Y creo que tu ciclo menstrual te va a acompañar gran parte de tu vida y creo que creo que nos tenemos que adentrar a entenderla y qué es lo que está pasando. Hay tantos mitos, pues no sé, que vivimos las mujeres como de sentir, de sentir como experiencias como muy personales en donde nos intentan avergonzar o que no es algo natural. Y bueno, quisiera hacer un disclaimer que le aprendí a mi amiga Daniela Tejas, que no puede estar aquí, pero pues vamos a hablar en este diálogo sobre todo de mujeres con asterisco. ¿A qué nos referimos con esto? A un grupo de seres humanos que se identifican como mujeres, pero que tienen la posibilidad de menstruar, de abortar, de parir y de embarazarnos, para todas las personas también no binarias, cis y trans, que se puedan sentir pues integrados e incluidos al término de mujeres. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Es de verdad un gusto compartir el micrófono con Isabel.
te admiro muchísimo y quiero que nos cuentes un poquito de cómo nació In Vitro, por qué te llevó a escribirlo, cómo fue como diario ficcionado y cómo te llevó como a la literatura de este proyecto. Muchas gracias. ¿Sí se escucha? No sé si está prendido o no, pero creo que sí, ¿no? No, sí se escucha, perfecto. Bueno, gracias Nuria, gracias por la invitación. Me parece súper necesario abrir esto que decía María, ¿no? Como abrir el diálogo a estos temas, porque yo lo que descubrí, bueno, es algo en parte como dices, ¿no? Que siempre hemos sabido las mujeres que hay temas que nos deben, obviamente no, pero esta idea de que nos deberían dar vergüenza o que no pertenecen al ámbito público, que se deben mantener como en privado. Y eso por un lado, pero por el otro lado también creo que el silencio que hay alrededor de los temas de fertilidad contribuye a que se vivan con muchísimo dolor y con muchísima frustración, que de por sí ya va a ser frustrante y difícil, pero el hecho de que además no puedas hablar de eso ni, no sé, que da una sensación como de muchísima vulnerabilidad y entonces el hablarlo creo que abre mucho la posibilidad de terminar con eso. Y respecto a tu pregunta, bueno, In Vitro es una especie de, ¿cómo decirlo? Es un ensayo lírico, yo diría, que tiene de pronto momentos un poco más personales en el sentido como más de un diario, de una experiencia como vivida por mí directamente. Otras partes que también pues no son necesariamente mi experiencia, sino cosas que a mí me contaron o que me inventé. O sea, también la literatura permite eso, ¿no? No hay que nunca cometer el error de asumir que lo que una lee en un libro, por más que esté escrito en clave autobiográfica o en clave profesional o de memoria, es todo verdad, ¿no? O sea, yo que todas aquí sabemos que la memoria y la invención pues son muy parecidos. La frontera como entre imaginación y memoria está ahí, ¿no? O sea, hay cosas recuerdos que nos inventamos incluso. Entonces, bueno, hay partes que son más ficcionales que otras y también cosas que yo aprendí durante el proceso que viví relacionado con la fertilidad que no sabía de mi propio cuerpo. O sea, cosas muy básicas como que yo tengo ovario poliquístico y el ginecólogo con el que fui desde los 15 hasta los 35 años no me dijo nunca qué quería exactamente decir eso. Como que yo me imaginaba que los quistes eran algo como sucio o malo o no sé, algo que había que eliminar a como del lugar, ¿no? Y o sea, para mí descubrir que puedo vivir con ovario poliquístico sin tener que estarme metiendo como una cantidad de medicamentos, porque yo, o sea, tomé hormonas 20 años de mi vida y nunca tuve, o sea, nunca se puso sobre la mesa como la opción de, oye, si dejas de tomarlas, podemos ver qué pasa, ¿no? Entonces, todas estas cosas que fui descubriendo, también el hecho como de la fertilidad, de que hay este mito también de que quedar embarazada es muy fácil, ¿no? Y que casi que te pasas la primera juventud quizá intentando evitarlo y pensando que te van a soplar así mágicamente y realmente pues para muchas personas es muy difícil, ¿no? Y darte cuenta de cuántas parejas, o sea, a mí quizá por el libro muchísimas personas me han, como que se han acercado a decirme que tienen como algún tipo de obstáculo relacionado con la fertilidad y es algo pues, que si no preguntas o no se abre la conversación, pues no te enteras nunca. Y entonces, ya para cerrar, contestar tu pregunta, empecé este libro como una especie de diario, una especie de recuento de lo que me iba pasando, iba apuntando en un cuadernito. Quien tenga hijos aquí, hijas aquí, sabrá que porque lo empecé a escribir como cuando ya había nacido mi hija, de pronto los tiempos son súper cortos, ¿no? Entonces no es que tengas así 5 horas para reflexionar y inspirarte y esperar las cosas, o sea, no, más bien tienes 10 minutos, 20 minutos y escribes un fragmento. Y empecé a escribirlo así y juntando como cosas que había escrito antes y lo guardé un rato y después decidí que sí quería sacarlo porque pensé que a mí me hubiera hecho mucho bien leerlo cuando estaba como en mis peores momentos de frustración y de no entender, y busqué libros y encontré, sí hay mucha cosa testimonial, como hay foros de internet o, sí, más eso, testimoniales, pero realmente como libros, o sea, literatura, que tenga el ánimo de ser literatura y que tenga como el espíritu literario de estos temas hay pocos, o sea, incluso de maternidad hay más, pero de la imposibilidad de ser madre hay pocos.
Entonces eso fue como mi intención. Muchas gracias. Sí. Justo como un poco retomando lo que acabas de decir, Isabel, o sea, creo que hay como hay una experiencia tan definitiva de las personas con útero y de lo poco que se habla, ¿no? O sea, como de todas estas dificultades, hasta dentro de nuestros ciclos menstruales. O sea, yo no, ahora como investigando mucho y hablando mucho con especialistas respecto al tema de la fertilidad, pues me he dado cuenta como de este mito del ciclo de 28 días. Yo creo que si hacemos una encuesta aquí, nadie tiene un ciclo de 28 días, nadie el día 14 empieza su ovulación, nadie tiene 3 días de menstruación o 5 días como dicen los libros. Entonces creo que hay, pues sí, como que hay tanto tabú de eso y de lo poco, o sea, no sé, o sea, pienso que la mitad de la humanidad somos mujeres, ¿no? O creo que más, creo que ya somos el 58% de la humanidad. Entonces, o sea, como me frustra mucho que no hemos encontrado suficientes estudios que analicen lo que nos está pasando 28 días durante, no sé, 50 o 60 años de nuestras vidas. Y luego que también desde tercero de primaria te dan una educación sexual súper básica y que de ahí pocas veces se vuelve a hablar, pocas veces se vuelve a resumir, hasta que casi pues, hablas con tu ginecóloga o tu ginecólogo, con tus amigas cercanas, ay, fíjate que me quiero embarazar. Y entonces ahí empiezan a salir como todas esas historias, pues como de tu menstruación, de tu vida sexual, no sé, también de todas estas complejidades de, o sea, no sé, yo creo que el 50% de mis amigas tienen endometriosis y yo literal yo no sabía lo que era hasta que alguien me lo explicó. ¿Y por qué no tenemos ese acceso? Entonces, creo que es muy valioso tu libro porque justo que, o sea, como hacer literatura sobre los temas que nos conciernen y que nos deberían conceder, o sea, como estar muy cerca de nosotros y que deberían estar como también cerca sí, como al acceso de todos. Creo que es muy importante justo lo que haces de hablar de este tema tabú sin hacerlo tabú y contando una experiencia sumamente personal. Entonces, o sea, mi siguiente pregunta va como también como a esta dificultad de conseguir esta información. O sea, aparte de los foros, ¿encontraste otros libros que te acercaran que no fueran sobre maternidad, que no fueran solo sobre in vitro, que fueran sobre el embarazo y que nos platiques un poquito también como de ese acceso y cómo lo conseguiste, cuáles fueron también, ahora sí como lo que fue más difícil que te explicara tu doctor o tu doctora, etcétera. Sí, como que últimamente ha habido una gran ola de libros sobre maternidad en los últimos quizá 15 años o 20 años. Durante mucho tiempo fue un tema del cual no me gusta decir que no se escribía, porque yo creo que siempre se ha escrito. Creo que las mujeres que se embarazan es, por ejemplo, muy común que lleven un diario y que, bueno, de eso a que lo publiquen quizá hay, porque hay esta idea de que es algo privado, ¿no? De que no pertenece, lo que es ese momento, ¿no? Al ámbito público. Creo que se ha escrito mucho, pero no ha sido considerado literario. Es muy curioso cómo incluso en las librerías están las mesas de literatura de mujeres y las mesas de literatura general, ¿no? Que o sea, los hombres tienen como derecho, o sea, es parte de esta sociedad patriarcal en la que vivimos, que lo que les ocurre a los hombres, que son temas mucho menos universales, porque menos gente, no sé, tiene, o sea, incluso temas como guerra y cosas que son considerados literatura universal, pues universal es nacer, ¿no? Eso es quizá lo más universal que hay. Y sin embargo sigue siendo tachado como una cosa de mujeres, como un género menor. Entonces, bueno, eso está cambiando, por suerte. Yo creo que sí, o sea, yo me acerqué, yo leí muchísimo cuando decidí que quería intentar embarazarme, empecé a leer un montón de libros, eh, tanto como novela y ensayo y también libros más de divulgación, como científicos, sobre el tema. Y de ese momento ahorita, aunque parezca poco, que fueron, no sé, hace 5 años para acá, ha habido una cantidad así gigante. Yo creo que también porque se hace como un efecto bola de nieve, ¿no? O sea, en cuanto, también me emociona mucho cuando alguna mujer me dice, es que leer libros de maternidad como que cambió mi idea de lo que se vale escribir y lo que no. Porque al final también la voz es muy violento. O sea, como este mensaje implícito de es que tu historia no vale, ¿no? O sea, tu historia no le va a interesar a nadie. Es tuya y es privada y, o sea, como por qué te va a interesar a una persona que no la haya vivido. Y es como, bueno, pues
o sea, eso es callar una experiencia y es también una violencia muy grande. Entonces creo que entre más libros de más temas haya, mejor. Y a mí me alegra mucho poder ser como testigo de este gran mundo. Digo, podría ponerme, si a alguien le interesa, tengo ahí una lista, podría ponerme a nombrarlos, pero sería un poco aburrido, pero sí hay un montón. Y traté un poco de tejerlos también en el libro, porque, o sea, los libros no se escriben solos, ¿no? Ese es otro gran mito acerca que es la idea de que los escritores se sientan en su torre y esperan a las musas inspiradoras, y eso es porque pues hay alguien que les hace de comer y les lava la ropa. O sea, como que esta idea de que la literatura es una cosa solitaria es algo que yo no he vivido de esa manera. O sea, para mí es súper en comunidad y en colectivo. Ese libro se escribió en conversación con otras mujeres, y si lo firmo yo es, o sea, pues sí, ¿no? Porque es esta idea del autor moderna, pero no, o sea, realmente me gusta más pensar en la literatura como algo mucho más colectivo. Y por ejemplo, ya metiéndole acá un tema más de género, o digamos, ¿has tenido como testigos hombres que han leído tu libro y que se han preguntado otro tipo de cosas que si no hubieran leído tu libro no se hubieran acercado a este tema? Yo creo que sí, digo, generalmente quien se acerca a hablar conmigo del libro sí son las mujeres, porque pues es un libro o sea, sí está muy focalizado como a la experiencia femenina de el deseo que implica, o sea, el deseo de ser madre, ¿no? Porque no es nada más sobre como la parte técnica o científica de la imposibilidad de embarazarte o el procedimiento de reproducción asistida ni nada, sino que también es un libro sobre por qué. Yo me preguntaba mucho escribiéndolo, ¿por qué quiero ser mamá? ¿No? Es una pregunta sin respuesta, obviamente, porque o sea, todo está en contra, ¿no? O sea, todo el mundo, es como no parece una muy buena idea quizá de entrada, pero hay un deseo, o sea, que a mí me interesaba como tema, ¿no? Y cómo también se entrelaza con el tema del duelo. Por ejemplo, yo perdí a mi madre cuando era muy joven, y entonces todo el tiempo para mí estaba como vinculado cómo voy a ser mamá, y no, o sea, ¿por qué quiero ser mamá si no voy a tener a nadie que me diga qué hacer, ¿no? O sea, va a ser como medio a ciegas. Y entonces se reconfiguró, o sea, la relación con la madre se reconfigura mucho cuando tienes un hijo. Y aunque la madre no exista, esté muerta, de cualquier forma, como que como que te cambia. Entonces, respecto a los hombres, sí, de repente sí llegan algunos despistados que sí me dicen como que les ayuda a entender mejor la experiencia, porque también yo creo que incluso entre parejas se vive tan diferente un proceso de reproducción asistida, o sea, está tan implicado el cuerpo de la mujer, tan mucho más implicado el cuerpo de la mujer que el del hombre, que a pesar de que obviamente pues, los hombres a veces acompañarán, estarán, lo que sea, yo creo que no se alcanza a comprender del todo lo que quiere decir, o sea, todo lo que está involucrado. Pero pues obviamente a mí me gusta que lo lea todo tipo de... Me encanta esta frase, todo lo que dices en la página 24 que dice: cuando era más joven pensaba que la maternidad empezaba cuando salías del hospital con un bebé. Y bueno, me voy a brincar todo lo que dice para que lo lean. Pero al final de ese párrafo dice: el principio no es el bebé, es el óvulo. Es para hacer el óvulo que necesita. Exacto. Y también como el hecho de que o sea, yo siempre pensé que iba a ser muy fácil y de pronto ya tener, o sea, que existiera un óvulo viable, o sea, muchísimo antes de poder embarazarte, ya era como un primer paso, ¿no? Y es algo en lo que nunca piensas pues cuando, quizá antes, ¿no? Sí. Y creo que también, o sea, algo que me encanta del libro es como tocas esas fibras de, o sea, no sé, hay frases como la de la habilidad de una generación de crear otra generación, o sea, y eso solo lo tenemos las mujeres, ¿no? O sea, creo que cargamos con esa enorme responsabilidad, pero con ese increíble privilegio. Y también, pues algo que también que es muy importante, pues es que la reproducción asistida es muy cara, ¿no? Y que muy pocas veces, pues no sé, se ve como un asunto del Estado. Y creo que también esa es la otra como situación, ¿no? O sea, creo que, no sé si en países, eso no he hecho todavía esa investigación, si en países primermundistas, pues sí, como el tema de reproducción asistida es pagado por el Estado o no, y si sí, te cuesta menos, y si sí, te apoyan, etcétera, y pues está clarísimo que en México no, y sin embargo es como un privilegio. O sea, en ciertos casos muy acotados, o sea, por ejemplo, tiene que ser una pareja heterosexual, o sea, como muy acotados, el Seguro Social sí puede intervenir en procesos de reproducción asistida.
Ya como los detalles no lo sé, pero yo pensé, durante mucho tiempo pensé que no, y en algún lugar como lo dije, y alguien me dijo, no, es que sí. Pero por ejemplo en Argentina sé que creo que cubren 3 rondas de in vitro, si tienes, o sea, tienes que como que demostrar que tienes algún impedimento como o sea, problema de fertilidad en pareja, pero sí, en muchos países sí. Y en México realmente es caro, pero no es tan caro como en otros países. O sea, sí es algo muy variado y muy, como se involucra mucho también. Por ejemplo, en Costa Rica estuvo prohibido el in vitro durante mucho tiempo, porque Costa Rica es un país muy, pues muy religioso, muy católico, y hubo como un lobbying grande que durante varios años se prohibió porque hay quien piensa que, o sea, hay como un conflicto, ¿cómo lo pongo así de manera neutra? Hay un conflicto respecto a qué pasa con los embriones que no se, o sea, que no se transfieren, ¿no? Si tienes 4 embriones, se transfieren 2 pegas y te quedan 2 embriones congelados. Entonces hay quien piensa que esos embriones pues merecerían cierto tratamiento particular, porque pues al final del día son embriones fertilizados, ¿no? Y que ya son el principio de un bebé. Entonces eso hizo que se prohibiera en Costa Rica y luego como un grupo de padres muy grande también hizo todo un movimiento para que, porque pues son padres que tenían que irse a otros países a hacer los tratamientos y creo que ahorita ya no está prohibido. Pero es que se involucra muchísimo esto, o sea, ideología, creencias, moral, sobre qué es la vida, ¿no? O sea, es un tema que toca lo más profundo de nuestras sí, como todo el tema cultural, ¿no? Y creo que pues eso nos lleva un poco también a pensar como en todo lo desconocido de, o sea, como nosotros como mujeres privilegiadas que somos, o sea, de todo lo que también no se hablan en comunidades rurales y cerca, digamos, del centro de las ciudades, ¿no? Y no sé si algún, o sea, no sé, ahorita se me ocurrió, o sea, si este libro, pues no sé, debería estar acercado también a esas comunidades, ¿no? A esas comunidades en donde no se hablan de estos temas justo por el tema tabú, o porque se prohíbe, o porque, pues ahora sí que los hijos que Dios te dé. Y creo que es muy importante también como quitarnos la venda de eso y acercárselo a esa gente. Entonces, pues no sé, creo que el siguiente proyecto de Ale, ya no sé dónde está, debería ser llevar este libro a todas las comunidades rurales en las que trabajas. Creo que es súper importante como acercar esta información también. Sí, en realidad, o sea, el tema importante, o sea, porque creo que igual estaría muy descontextualizado a ciertos ámbitos, ¿no? Pero el tema importante creo que es el deseo, o sea, creo que no subestimar el papel del deseo materno en la decisión de ser madre o no. Y eso toca no solo temas de reproducción asistida, sino temas de interrupción del embarazo y de decisión sobre el cuerpo propio, ¿no? Como que siento que la lucha a la que yo me siento cercana es a reivindicar como una maternidad gozosa, una maternidad decidida, elegida y atravesada por el deseo y no punitiva, ¿no? No como, bueno, ya te embarazaste, friegas, ¿no? Híjole, pues voy a tener tantos hijos porque, pues bueno, mi familia si quiere, ¿no? Y le va a dar el hermanito porque, pues ya, o sea, como que sea una cosa más decidida, como de una manera mucho más, no sé, o sea, informada para empezar, y que nos falta muchísimo para eso, y también deseada. Bueno, pues no sé si ahora podemos pasar como a la parte más literaria y creo que estaría increíble que nos leyeras cuáles son algunos de tus pasajes favoritos y si quieren luego yo leo unos de los míos. Y luego podemos como cerrar como en preguntas y respuestas y ya hacerlo como más un diálogo, a ver quién quiere levantar la mano y decir algo. Yo no traje mi libro, bueno, aquí sí. Sí. Un detalle. Sí, voy a leer poquito, nada más como para que vean más o menos de qué va. De varios pedacitos, ¿no? Así, se acercan a mi libro, literal lo tengo todo rayado. Voy a leer la primera parte. Lo primero que pienso cuando el médico me muestra la imagen de los 2 embriones que están a punto de meterme al cuerpo es que el de la izquierda es el hermano rebelde, con prisa por salir de su membrana. El nombre correcto del médico en cuestión es embriólogo, un biólogo especialista en morfogénesis, en desarrollo embrionario y nervioso, desde la gametogénesis hasta el nacimiento de los seres vivos. Le sonrío, pero él permanece serio. Para este punto ya he despojado a los embriones de toda característica humana. Recién descongelados, son apenas cigotos de 5 días de desarrollo, un racimo de células. Si los llamo cigotos, es más fácil no pensar en el hermano rebelde.
Ella quiere salir del lugar donde lleva 8 semanas muriéndose de frío. Me corrijo. Muriéndose de frío no, porque nunca ha estado vivo. ¿Pero por qué tiene entonces tanta prisa por moverse? Si tenemos gemelos, el de la izquierda va a parecerse a Santiago, que no puede estar quieto en ningún lado, y el de la derecha a mí, que a veces permanezco en calma más de lo que me gustaría. En eso pienso cuando la enfermera me pide que tome otro vaso de agua y que me ponga la bata para empezar el procedimiento. La palabra procedimiento no dice nada de la vejiga a reventar, del espejo vaginal en forma de revólver, de las inyecciones de progesterona que me dibujan un atlas de moretones en las nalgas, ni del endometrio que batalla para alcanzar los 8 milímetros ideales de grosor. La enfermera inserta unos tubos de metal en la camilla y me pide que abra las piernas y las suba en ellos. Luego toma un pedazo de tela azul y me cubre el cuerpo entero, con excepción de un agujero por el que se asoma mi vulva expuesta. A través de una ecografía abdominal, valora la posición de mi útero y el estado de mi endometrio antes de hacerme una limpieza cervical profunda. La doctora entra deprisa unos minutos más tarde, diciendo que uno de los embriones ya se quiere salir. Claro, el hermano rebelde, pienso, pero guardo silencio. Si bien el procedimiento de transferencia embrionaria no requiere sedación, me siento absolutamente narcotizada. La esperanza es una droga poderosa. Excepto por una lámpara que apunta directo entre mis piernas, el quirófano está en penumbras, de modo que no veo al embriólogo acercarse con una charola de metal entre las manos, como escena de película de terror, ni tampoco lo escucho. Mi vejiga está tan llena que me zumban los oídos. La cánula no tarda en avanzar hasta mi útero, pero me doy cuenta de que los embriones están dentro hasta que la enfermera me señala un punto diminuto en mi endometrio, proyectado en la pantalla del fondo. Todo sucede en menos de 10 minutos. Antes de irse, la doctora me desea suerte y me da un abrazo que siento sincero. De vuelta en el cubículo, mientras espero la media hora reglamentaria para ir al baño, Santiago intenta distraerme. Pero cada vez que dice cánula, yo pienso catarata y mi vejiga empieza a pulsar. Tomo el celular, busco en Google FIB, ¿qué pasa si haces pipí? Y en el primer vínculo que aparece, leo que la transferencia se realiza mediante un procedimiento sencillo, indoloro y rápido. Peor, que es un momento emotivo y único. Harta, dejo el aparato a un lado y digo a gritos que si no viene alguien voy a hacerme pipí ahí mismo en la camilla. Luego pienso en las 10 semanas de inyecciones que tengo por delante, en si quedaré o no embarazada, en cómo sería tener gemelos y en qué vamos a hacer con los otros 2 embriones congelados si al final no llegamos a usarlos. Cuando por fin puedo ir al baño me relajo. En un arranque inesperado de optimismo, pienso que el embriólogo los tratará bien. Bueno, voy a pasar como muy adelante en el tiempo. Ok, así justo. No. A ver. A veces jugamos a pensar en cómo nos gastaríamos el dinero que nos hubiera costado tener un hijo si no logramos tenerlo. Santiago insiste en que ser padres es solamente una alternativa de vida entre muchas, y yo le sigo la corriente cuando se suelta a hablar de los países que visitaríamos, de la casa en el paraíso, de preferencia Santa María, Aguatitlán, Cuernavaca, y de los 10 perros con los que podríamos ir a pasear a los dinamos. Donde yo veo un desastre en ciernes, una vida coja, él ve vuelos a Tailandia, árboles frutales y lengüetazos. Y me voy a pasar al final. No, lo del parto no lo voy a leer. ¿Cuál me dijiste que no? Este cachetilla. Solo 2 veces antes me he sentido como si estuviera a punto de parir. El día que murió mi madre y luego años después mi padre. Ser huérfana y tener un hijo se parecen en la certeza de que serás vulnerable para siempre. Igual que la orfandad continúa más allá del duelo, que en algún momento se apacigua, mi propia condición de madre es algo que no tiene final. Todos los días que me quedan seré madre. Todos los días que me quedan seré huérfana. Cuando le preguntaron si todavía tenía la esperanza de ser madre tras 2 abortos espontáneos, una mujer respondió: ya lo soy. Soy madre de 2 hijos que están muertos. Yo les voy a leer de la página 139. En el ultrasonido de la semana 14 vemos una mano saludando, con todas sus falanges extendidas y un brazo doblado en escuadra, como quien descansa sobre un camastro en la playa. Mi hija no ha nacido, pero está viva. Pasando el cansancio del primer trimestre, hago todo igual que antes de embarazar. Pero ahora somos 2. Habito un episodio de la dimensión desconocida. Este ser de otro mundo toma violenta posesión de mí y me desvanece, como si mi vientre fuera un juego de Tetris. Las células se multiplican y cambian mis órganos de lugar.
Para crecer mi hija consume el alimento que me corresponde. En eso se parece al tumor que habitó el páncreas de mi madre durante varios meses. Exploro esa última idea en toda su perversidad. Mi bebé habita el límite de lo que empiece. El endocarnicoma con sus células en forma de estrella. El cáncer es el cielo iluminado. Habita el límite de lo que acaba. Al primero lo recibimos con biberómenes y mamelucos, al segundo lo intentamos aniquilar con quimioterapia. Pero en ambos casos el vacío adquiere nuevas formas. A la pregunta, ¿qué deseas para tu hijo?, al negro Contarrosa respondió, que los amigos se pongan felices cuando le den un hijo. Les cedo el diálogo a ustedes. Hola. Dos preguntas. ¿Cuál fue el momento más difícil para ti en el proceso? La otra es para las dos, quisiera contestarla. ¿Qué opinan de los vientres de alquiler? ¿Cuándo les vamos a dar un libro? Yo creo que el momento más difícil fue justo cuando yo tuve dos doctores. O sea, un doctor hombre y luego mi ginecóloga con la que me embaracé. Y en algún punto, lo que pasó en mi caso, que sucede con frecuencia, es que como yo tenía ovario poliquístico, el primer médico con el que iba, como que desde el principio asumió que si no podíamos embarazarnos era por mí, ¿no? O sea, porque yo no estaba ovulando correctamente. Pero nunca hizo un paso súper importante y esencial en cualquier pronóstico de infertilidad en pareja, que es hacerle estudios al hombre, ¿no? Entonces mi esposo pues es joven, es de mi edad y era sano, es sano y no tenía como mayor no sé, señal de alarma, y entonces no le hizo estudios a él. Entonces yo pasé 2 años con ese doctor tomando un tratamiento yo para ovular, y pues ovulaba demasiado y me dio una cosa que se llama síndrome de hiperestimulación ovárica, que quiere decir como que te estimulan, o sea, como querían que ovulara mucho, me estimularon tanto los ovarios que te tienen a veces es incluso como de cirugía, al final en mi caso no lo fue, pero pues se te inflaman así los ovarios horrible, y todo esto no fue el primer momento fue cuando después nos enteramos de que no era yo que yo sí estaba ovulando bien y era él el que no tenía conteo espermático. Entonces cuando llegamos con la segunda doctora, lo primero que ella nos preguntó fue, porque en algún momento el primer doctor nos dijo, ¿por qué no te hacemos una cosa que se llama punción ovárica, que es básicamente como picarte los ovarios para que ovules más cabrón, básicamente? Y como que ya me sonó un poco, no sé, y le pregunté a mi hermano, que es con mi persona así de más confianza, y me dijo, ve una segunda opinión, no te hagas eso conmigo. Y fui con la segunda doctora, y la doctora, lo primero que nos dijo así, primera consulta, así, ¿dónde están los análisis de él? Y dije, no, pues yo ya me había comprado el cuento, ¿no? De que pues él está bien. No, pues, me dijo, es que eso no, o sea, siempre la infertilidad es otra cosa que aprendí importante, la infertilidad siempre es en pareja. O sea, hay parejas que tienen problemas para concebir en pareja, pero ellos independientemente no tendrían. O sea, es como una cosa medio, o sea, mística y rara que sucede. Entonces, cuando me di cuenta de que todos los 2 años anteriores, con sus visitas, o sea, económicamente, pues, en términos como de mi cuerpo, de lo que había sufrido así, ¿no?, habían sido en vano, ese creo que fue el momento en el que dije, me enojé muchísimo y quise expresar al doctor y decir a todo su nombre. Al final ya no lo hice muy bien porque realmente es una práctica, o sea, es muy grave, ¿no? Es muy grave lo que él hizo, y siento que si tuvo esa práctica conmigo, seguramente es algo común que él haga, ¿no? Que asuma eso. Y ese yo que fue. Y del otro, creo que es muy delicado. O sea, yo creo que yo quiero pensar que hay una forma ética de hacer un procedimiento de un vientre subrogado, pero siento que es una forma que tendría que estar atravesada por los afectos y no por las transacciones comerciales. O sea, como que la parte que a mí me causa mucho ruido es pagarle, o sea, rentar un vientre con dinero. Eso a mí, o sea, en mi experiencia, en mi visión particular, como que me genera conflicto. Pero también conozco casos de mujeres que el vientre lo presta, por ejemplo, a su hermana o una amiga. Y entonces es como más que una transacción comercial, es una cuestión como de
sí, de afectos, ¿no? Atravesada como por el amor. Y siento que eso podría ser, o sea, que se podría construir, es un súper debate, ¿no? Obviamente. Si no hay, no sé, Justo ¿tú qué? hubo una exposición en el MUAC y justo había como una parte como, pues sí, como video experimental de 3 procesos de gestación subrogada y me pareció muy interesante como, o sea, por ejemplo, de una pareja homosexual alemana que justo lo hicieron vía una persona afectiva, sin embargo ella recibió como un tema económico. Luego, por ejemplo, había la parte como de la India, de mujeres en la India que tenían gestación subrogada pues, para familias adineradas indias que no podían tener hijos y que pues era su manera de subsistir y de mantener a sus hijos naturales. Y lo cual pues también, pues no sé, o sea, creo que era una necesidad económica y si tú tienes, o sea, la posibilidad y la fertilidad para poder hacerlo, pues, o sea, tampoco me parece tan mal. Y luego había la tercera vía, que era en donde tú no conoces a la pareja, nunca sabes a dónde va a ir ese hijo, y lo cual yo creo que eso sí no me gustaría. O sea, creo que, o sea, si tiene algún fin, pues esa gestación subrogada, creo que, o sea, sí tendríamos que interpretarla y nos debería interesar a dónde va ese hijo, porque había muchos casos, como en el tercer video, que decían en donde pues muchos de esos hijos o hijas se iban a adopción. Eso también, pues, no sé. O sea, como que al final luego ya no los querían. Eso también estaba como, pues, no sé, te habla de la complejidad, ¿no? De algo así. Por ejemplo, de un bebé o sea, que de una madre subrogada que se descubra que tiene, por ejemplo, síndrome de Down, ¿no? Y que hay, o sea, en los contratos hay mujeres, en esa cosa del MOT decía, como mujeres que dicen, si el niño tiene síndrome de Down, yo no, y aunque ustedes quieran, yo no lo voy a abortar. O sea, como que el contrato que estás firmando incluye que como nazca, así. Y entonces, o sea, y además también la maternidad, o sea, como que es algo que creo que cuando no eres madre todavía, bueno, yo siento que es muy difícil de alcanzar a ver las implicaciones físicas que puede tener. O sea, no es nada más 9 meses, ¿no? O sea, el cuerpo te pueden pasar muchas cosas derivadas de embarazarte y algunas de esas cosas no te pasan pronto, ¿no? Te pasan mucho después. Entonces, ay, no sé, o sea, ¿cuánto dinero puede valer eso? O sea, tendrían que pagar, y digo, si es por necesidad, y además muchas, o sea, en condiciones súper precarias, no sé. O sea, y justo en la parte de la mujer de la India, o sea, sí había una doctora que dice como, ya vas 2, la tercera, o sea, al parecer solo las dejan tener 3 gestaciones subrogadas, y a la tercera es como, pues ya, o sea, y si en alguna de esas gestaciones pierde el bebé, pierde como su oportunidad de volver a hacer gestación. No, claro que no. O sea, se supone que te lo pagan hasta el final, pero no es cierto. O sea, yo creo que hay muchas cosas. Sí, es un debate muy interesante. Pues primero agradecerles a las dos por crear el espacio que se me hace bien valioso y felicitarte y agradecerte, Isabel, porque es un libro como muy generoso, ¿no? Y muy bonito. Yo preguntarte eso, como qué recomendaciones tendrías para una mujer, para una pareja que va a vivir este proceso y para vivirlo de una manera como más armoniosa, como con tu propio aprendizaje, incluso si tú lo tuvieras que volver a hacer, como que te hubiera gustado que fuera distinto, ¿no? Yo creo que una cosa es sí, o sea, esencial pero yo creo que en cualquier cosa médica, algo que yo he aprendido como con la adultez es siempre las segundas opiniones. O sea, creo que mi proceso hubiera sido mucho más feliz si hubiera decidido tomar una segunda opinión antes y no como confiar ciegamente en un médico primero. Y quizá hablarlo más. O sea, a mí una cosa que me pesaba mucho era que no quería contar a nadie que estaba pasando por esto, porque me daba mucha pena. Me daba pena no poder tener hijos, o sea, no poder embarazarme, ¿no? Porque pues, estás fallando en lo más esencial. O sea, no, pero así se siente, ¿no? Como que estoy no pudiendo hacer lo más básico de función como biológica del cuerpo de una mujer, ¿no? Algo que además también hay muchos sentimientos. Cuando yo estaba intentando, mi cuñada se embarazó así como de, ups, y me dio mucho coraje. Y, o sea, ya después lo hablé con ella y todo, pero como que hay tantos sentimientos involucrados y a mí me daba culpa enojarme
y me daba como culpa o sea, no sentirme contenta por ella, pero al mismo tiempo creo que tenía que ver con que yo sentía que no podía hablar del tema, ¿no? Entonces era vivirlo en silencio, que te dé vergüenza y creo que se te debe de hablar, o sea, todos los sentimientos son válidos, ¿no? O sea, es válido que te dé coraje algo y no te hace mala persona, o estar triste un día, o por ejemplo también con los abortos espontáneos, a mí no me pasó, pero he platicado con algunas chavas que como que se sentían culpables de sentir duelo por un aborto espontáneo, porque pues era muy poca cosa, o sea, según a la vista, no sé, tus empleadores o de tu familia, como bueno, pero no era nada, ¿no? Y hay duelos tremendos o sea, duelos estacionales que te llevan a una depresión así, pero como el hecho de minimizar o no validar algunos sentimientos, creo que es lo que más daño, o sea, en mi experiencia y en lo que yo he platicado con otras chavas, porque también imparto un taller de escritura desde la maternidad, entonces he tenido chance de platicar así de mucha confianza con muchas mujeres de esto, y es bien común, como decir, yo no merezco sentir, o sea, no debería sentir esto, ¿no? Y la vergüenza y el silencio, además de ya lo que estás sintiendo, pues es mucho. Entonces yo recomiendo eso, o sea, yo creo que ayuda mucho platicarlo con un grupo, o sea, tener como una red de apoyo con la cual puedas decir eso. Me dio coraje que mi amiga se embarazó y yo no puedo embarazar. Y quiero mucho a mi amiga y voy a querer mucho a su bebé, pero se vale sentirlo. O me da coraje, o sea, luego me entraban también como muchísima ira con mi esposo, como porque él no estaba pasando de la misma manera que yo. Y obviamente pues no es culpa de nadie, pero también no lo podía hablar con él, entonces nada más estaba enojadísima durante semanas, y tenía que ver también con que no tenía válvula de escape para platicar. Entonces, eso, hablarlo, creo que sería mi consejo, el único realmente, porque no soy experta ni nada, pero que podría dar. Sí. Sí. Sí, yo creo que es algo como que para mí, ¿sabes qué? Igual es una cosa un poco perversa, como decía lo que le dije Nuria, pero para mí siempre estuvo, o sea, realmente, eso está igual muy filosófico, pero, o sea, la vida y la muerte sí son son parte de lo mismo, ¿no? Y como, o sea, para mí entender, o sea, intentar embarazarme, no poder, y luego pensar en mi madre y pensar como en el duelo y el deseo como algo tan entrelazado, me dio un entendimiento muy distinto o sea, de eso, de por qué quiere ser madre y cómo juega las ausencias, ¿no? Y los fantasmas. Porque yo sentía, y hay muchísimos testimonios de mujeres, en un lado digo que por ejemplo están amamantando, y cuando mujeres que hace mucho pidieron a sus mamás y huelen, o sea, huelen a sus mamás que ya hace, no sé, 10 años que murieron. O sea, sí hay una cosa del cuerpo, también el hecho, por ejemplo, de que cuando una mujer nace con los óvulos, o sea, completos, eso es impresionante, ¿no? O sea, pensar que cuando mi mamá me dio a luz a mí, también de alguna manera dio luz a mi hija, ¿no? O sea, dio a luz a los óvulos, al óvulo que se convirtió en mi hija. Y yo tengo una hija niña, y entonces pienso, digo, no sé si voy a ser abuela o no en algún momento, pero me parece tan poderosa la idea de que el óvulo que podría ser madre a mi hija estuvo dentro de mí. O sea, esa como cadena, ajá, es muy fuerte. Es algo que yo no sabía, que los que ya nacemos con ¿cómo se llama esto? Como provisión de óvulos, ajá, contada, no es que los produzcas, sino que ya te vienen. Eso está muy cabrón. Y es muy bonito. Muchas gracias. ¿Alguien por acá? Nada más quería el libro. No, no es cierto. Muchas felicidades. De verdad, retomo lo que dijeron anteriormente, se me hizo un nudo en la garganta, porque son cosas poco platicadas, ¿no? Hay muchísimo tabú, mucho. Yo tuve a mi hija a los 21 años, y pues nada de esto mi mamá nos decía, ¿no? Y como bien dices, tu cuerpo es un cambio. No tienes ni idea de lo que es conseguir, ¿no? Estaba muy joven. Pero sí, definitivamente es un punto mediático
hay cosas que no salen al público allá. Te felicito, de verdad. Yo, hacia mí se me hizo un nudo en la garganta, lo poquito que lo viste, ya me imagino tú que lo estabas viviendo. ¿No? De verdad, es impresionante. No tengo preguntas, más bien es confirmarme como mujer, como madre, y sobre todo reconocer esa labor que tuviste de escribir el libro. Muchas gracias. No, y la cosa es que eso nunca termina, ¿no? O sea, pasa esos temas tabú previos de embarazarte y todo, pero luego también esta idea de que, digo, que igual al final leo el texto del parto, que también las expectativas que uno se hace como sobre cómo vas a ser mamá, y también la idea de que este mandato como radical de, tienes que estar feliz todo el tiempo. Tienes, o sea, si ya te costó trabajo, digo, aunque no, ahí el mandato igual está, pero como o sea, yo no tenía permitido sentirme triste o sentirme cansada, porque sí me llegaron a hacer comentarios como, es que tanto que también soy una persona, o sea, también de pronto me canso, y ser mamá es, o sea, de verdad, yo no sé, nunca me imaginé que fuera a ser tan difícil y tan ambivalente, o sea, es muy difícil. Sí, no. Eso es a lo que yo me refiero, ¿no? Antes las mamás no lo hacían porque ellas tampoco se lo enseñaron. Yo tengo 52 años. Yo desde que mi hija nació siempre le dije, explórate, vete, o sea, tócate, ¿no? Entonces yo creo que es la idea de la concepción y de la educación que debe de empezar. Entonces uno a veces buscaba la opinión de la amiga, ¿no? Yo me acuerdo que una vez una amiga me dijo, ay, es que estoy embarazada, pero fíjate que me noté algo en el calzón. Y yo decía, ¿qué me pasa? Se está muriendo, ¿no? Nunca te dicen que puede ser la ovulación, que pueden ser muchas cuestiones, ¿no? Todo lo vas explorando conforme lo vas viviendo. Entonces, no sé, este libro es un boom. Te invito a que lo compartas, pero así en redes sociales a todo lo que da. Yo voy a ser una admiradora tuya, porque sí son temas muy tabú, ¿no? Y poco se habla por la pena, por el que dirán, por el que me tengo que reprimir, no. Yo creo que eso ya debe terminar. Te felicito, de verdad. Bien. Muchas gracias, Isabel, por la plática y por este libro, por compartir pues, esta experiencia que como dices es muy personal. A mí justo también se me hace en la garganta con lo que dices de si no tienes madre, ¿cómo aprendes, no? A ser madre. Creo que también las que tienen madre a veces no quieres como seguir los mismos patrones, ¿no? Entonces no tienes igual esta red de apoyo en tu familia. A mí me gustaría preguntarte ya una vez que nació tu hija, ¿cómo has vivido la maternidad? Dijiste que escribir fue un proceso para ti en colectivo. Yo creo que la crianza también debe ser en colectivo. Sin embargo, en las sociedades actuales o en muchas en grandes ciudades, en el sistema capitalista no se ve así, ¿no? Se ve como una responsabilidad pues muy personal de cada mujer. Entonces, no sé cómo has vivido esto, si has encontrado redes de apoyo, igual que consejos puedes dar para que tal vez la maternidad sea algo más comunitario y colectivo, si es algo que tú has encontrado y redes que has descubierto. Tendría que serlo, ¿no? Hay un dicho en inglés que dice it takes a village, ¿no? Que es como necesita una aldea entera, o sea, es esta idea, otra vez, bueno, capitalista, moderna, patriarcal también, de la supermamá, ¿no? Que todo lo puede y que todo lo... que conoce a su hijo o a su hija perfectamente, y si está llorando así es que las mamás saben. No sabemos nada, o sea, y cuando empiezas, por más que te hayas preparado, leído, o sea, es una avalancha gigantesca, ¿no? Y no estás ni siquiera pensando bien, o sea, es una cosa muy... Entonces, sí creo que en mi mundo ideal, justo de una charla un poco de maternidad en el patriarcado, y como jugando a imaginar, ¿no? Cómo ojalá fuera la maternidad en el futuro, y yo que tendría que ser menos maternocéntrica, o sea, no puede ser la responsabilidad de una mujer. Con todo lo que pasó en Querétaro en el estadio, veía los comentarios del periódico, así de, ¿dónde estaban sus mamás? Y yo, no manches, es mi hijo, o sea, si tu hijo crece y se vuelve uno de esos hooligans horribles, y entonces es tu culpa, ¿no? Es como una cosa, no puede ser, o sea, no, esa es una responsabilidad que no tendríamos por qué asumir. Digo, sí, obviamente ser madres amorosas, presentes, todo, pues sí, porque tú lo trajiste al mundo, y claro que hay un grado de responsabilidad, pero no de la manera como solitaria en la que
en la que se vive. Creo que eso contribuye también, o sea, el tema de la depresión postparto, es que hay tantísimos temas. Yo sí, o sea, tuve, pues a mis amigas, no tengo muchas amigas con hijos, tengo como 2 o 3 que comprendí muy bien. Pues a mí me pasó lo típico que pasa, ¿no? De que cuando ellas tuvieron hijos, yo dije, ay, no, ya, como me quitaron a mi amiga, entonces no sabía cómo acercarme, no sabía qué hacer, como qué planes hacer con ellas que fueran adecuados. Y ahora entendí mucho mejor y tuve que pedir también muchas disculpas, como de no haberlo visto en su momento. Pero pues mis amigas, como todo, funciona por las amigas, ¿no? Es lo que el mundo quiere. Y pues mi suegra, o sea, yo no tengo mucha familia, con mis hermanos, pero mi esposo sí, tengo una familia política que me ha dejado ahí al tiro. También me tocó que yo di a luz una semana antes del primer encerrón pandémico. Entonces también esa parte de las maternidades pandémicas, que tampoco creo que estamos apenas empezando a hablar de cómo es pues tener un monstruito nuevo que no sabes ni qué hacer, nada, en su completa soledad, ¿no? Con mi esposo que tuvo muy buena intención, pero tampoco es que fuera así una ayuda que diga una luminaria del bebé, tampoco. Y pues nos equivocamos muchísimo, ¿no? Y cosas, pues sí, y asumir, o sea, esas maternidades solitarias, creo que crearon, o sea, para mí fue muy traumático vivir 6 meses encerrada con un bebé recién nacido, yo sentía que me volvía loca. Y eso que no estaba sola, o sea, tenía a mi esposo, ¿no? A mamás que parieron solas y que tenían encerradas con un bebé de 6 meses, y a ver si como súper difícil. Entonces, pues esto, buscar una tribu, buscar un grupo de, o sea, como consejo lo mismo, o sea, tener como una red y no tener como pena de pedir. Yo soy me fui educada mucho en esta idea de ser independiente, no pidas nada, tú puedes, eres fuerte, como no muestres tu lado débil. Y para mí la lección de humildad que fue, le tengo que hablar a mi amiga y decirle que venga a verme porque voy a aventar este bebé por la ventana, que tiene que venir alguien a cargarlo tantito, o sea, que no podía más, y pedirle a mi amiga en plena pandemia, pues ya llegaba, una amiga que se llama Karen, llegaba envuelta así como escaleta, llegaba y se lavaba toda, ni siquiera estaba tan alto en ese momento del COVID, pero pensábamos que sí, y se quedaba ahí todo el día conmigo, nada más sentada junto a mí, ¿no? Era como, pero, y como pedirlo, o sea, pedir, no estoy pudiendo, suena muy, muy básico, y para algunas personas no es fácil hacerlo, como que va contra todo lo que te enseñaron. Entonces, también, yo lo tuve que aprender. Ya. Pero bueno. Muchas gracias por tu libro. Yo estoy explorando estos temas un poco por research para un proyecto, pero mucho de lo que dijiste es algo que he escuchado y déjame formularlo bien en mi cabeza. Pero cuando hablas del Atlas de Moretones, cuando hablas de los lugares donde podrían ir si no estuvieran intentando, no sé cuál fue el caso en tu particular como manera de vivirlo, pero alguna vez dijiste sí, ya no quiero, o mejor sí, y también tu pareja seguramente no estaba viviendo estos temas como tú, porque físicamente no tenía hormonas, no estaba, o sea, te acompaña en el proceso, pero no está viviendo internamente el dolor, los moretones, las hormonas, el cambio de humor, te están abriendo, te están cerrando, etcétera. Entonces hubo momentos en los que dijiste, no vale la pena, ya no quiero esto, más como por. Yo creo que nosotros lo decidimos de antemano, como que estábamos tan cansados de todo el primer doctor, que fue el que le decía que dijimos, vamos a hacer una ronda de in vitro, porque la doctora segunda nos dijo, igual se podían embarazar de manera natural, que también es una palabra, de manera, no sé qué otra palabra usar, sin procedimiento de por medio, pero se pueden tardar mucho. Yo tenía 36 y como que ya no quería, o sea, sí estaba muy segura de que quería ser mamá y no quería echarme el volado como de que, o sea, porque nos dijo, puede pagar en 2 años, 3 años o no pegar, o sea, como que era un poco, y porque tenía un conteo espermático muy bajo, pero había, ¿no?, la posibilidad. Entonces decidimos hacer una ronda de in vitro y desde antes pensamos, vamos a hacer una ronda de extracción, a ver cuántos óvulos quedan y vamos a transferir todos esos óvulos, pero no vamos a hacer una segunda ronda sí. Pero conozco casos, hay un libro de una chava que hizo 7 rondas in vitro. Que 7 rondas in vitro no es 7 transferencias, o sea, son 7 rondas de crear óvulos y cada uno le cansaba de nosotros 3 transferencias y nunca pegó. Es una cosa, sí. Y también como que la gente de pronto siente que, a mí me pasaba, ¿no? Cuando yo estoy cansada, ya no quiero, y de pronto me decían,
como que el mandato fuera, es que échale ganas, tú puedes, ¿no? O sea, como que ve hasta las últimas consecuencias. Yo siento que no es algo muy chido de decirle a alguien, ¿no? O sea, me hubiera gustado que me dijeran, oye, pues si ya no quieres, si tu deseo ya no está vigente, si ya es demasiado costoso para ti en cualquier término, pues también se vale decir ya no. Es como el echaleganismo, ¿no? Échale ganas hasta que te estés ahí, sí. Sí, no, teníamos muy claro eso y no sé qué hubiera pasado. Yo creo que yo tengo 2 embriones todavía que no utilizamos, que de hecho soy como siempre me acerco al momento de tener que decidir qué voy a hacer con ellos, entonces es complicado, pero yo creo que hubiera tratado de adoptar, que es otro termototote, ¿no? Que también sé que es muy complicado, pero creo que sí hubiera buscado otra manera. O sea, la intervención del cuerpo con esos tratamientos, así pasarme yo años en eso, pues es algo que no hubiera. O sea, bueno, yo lo vi retratado y lo hablé de hecho con Isabel en 2 episodios de Master of None de la 3ª temporada. Es durísimo, o sea, ves la cantidad de veces que se inyecta, la cantidad de hormonas, la cantidad de dinero invertido, pues en este caso era una mujer heterosexual, pero ahora sí que sin pareja y sin nadie, y que, o sea, tenía ese deseo de ser madre, y me da como este sentimiento, o sea, de que pasa por esa ronda de transferencias y llega la enfermera o la doctora y le dice como, bueno, tiene 6 posibilidades de que uno pegue. Y luego, no, pero ahora ya quedan 4, y ahora quedan 3, y ahora quedan 2, y pues no, todos se murieron. Y entonces esta frustración de decir, ya me gasté todos mis ahorros, hasta el dinero prestado que le había pedido a mi mamá, y que ahora ya no tengo, y que aparte no lo puedo hacer. Y al final ella sí decide ir por una segunda ronda, pero pues no sé, o sea, qué difícil, ¿no? Y qué violento es para ti, para tu cuerpo, para tu economía y o sea, y en general esta mujer estaba cero acompañada, o sea, no tenía muestra como, o sea, como que hay cero o sea, como esa colectiva o esas amigas que la protejan, que la ayudan, y con la única persona con la que se la vive hablando es con su mamá. Su mamá vive en otro país y, o sea, no sé, es muy difícil. Yo creo que y es algo que cada vez deberíamos empezar a ver más, o sea, no solo en documentales, sino en el cine, y empezar a normalizar, justo es eso, empezar a normalizar todos estos temas que nos inculquen a todos, ¿no? Y que debería ser un tema de salud pública y debería estar el Estado y deberían estar nuestras instituciones y ahora sí que desde nuestra escuela, ¿no? O sea, desde el maternal te deberían explicar muchísimas cosas que no se explican y sigo sin entender por qué no lo hacen. O sea, si es por miedo, si es por desinformación, o sea, si es por esconder algo, por seguir como intentando como, pues sí, violentar el cuerpo de la mujer y todo lo que sucede, ¿no? Y sigo sin entender. Esa serie, esa 3ª temporada, ¿cómo se llama? Master of None. Este mandato también de aplazar la maternidad para poder ser más productivas o poder trabajar más años y ganar más dinero, lo cual está bien si una mujer quiere hacer eso o no. O sea, yo misma lo decidí también. Yo ya fui madre añosa, que es el término, o sea, médico, es madre geriátrica, embarazo geriátrico a los 36 años. Sí. Y eso es un término médico que no se inventó mi doctor, o sea, está así en todos los libros, todo. Entonces, como saber que si se alarga la decisión de ser madre, hay consecuencias y hay como riesgos que suben. O sea, no para hacerlo antes a fuerza, sino para saber, ¿no? Y también hay muchas empresas, alguien me contó que Google o alguna empresa así les pagaba a sus empleadas como más prominentes procesos de congelación de óvulos. Y a veces ellas no sabían que el hecho de que congelaran sus óvulos quiere decir que vas a tener que ser madre por in vitro, ¿no? O sea, que después, que no es como que congelas tus óvulos y ya seguro lo vas a poder usar, sino que puede ser que después ya no se pueda. Entonces, pues la información, ¿no? Lo mismo, como que esta parte, porque si hay un mandato doble de, o sea, ser súper exitosa y súper buena mamá y súper guapa y que tu cuerpo se quede igual y todo lo puedes, que de pronto es como, pues no sé, así, expectativas incumplidas.
Y como nada más para ahondar en eso, creo que la tecnología justo es eso, ¿no? Como la máxima expresión de la historia de las ideas, pero a veces van demasiado adelantadas la tecnología y muy poco nuestros derechos humanos, ¿no? O sea, y nuestros derechos fértiles y nuestros derechos de proteger también la salud pues de las mujeres. Entonces creo que también, o sea, por ese otro lado, creo que hay como que encontrar ese balance que yo creo que todavía no se ha encontrado, ¿no? Mi esposo y yo estamos viendo la manera de embarazarnos, que tenemos 4 años de casado. Y obviamente me interesó mucho el tema o la plática, por eso vine en cuestiones de poder hacer este procedimiento de in vitro. Entonces también por eso me interesó venir. Al ver tu experiencia o escuchar tu experiencia, y pues obviamente en el caso de la edad sí influye mucho, que no me dijo el ginecólogo. Y estamos exactamente, ahora sí que me está pasando todo lo que platicas me está pasando. Ya estamos en una segunda opción y pues mira, salió la plática y entonces te quería agradecer el que pues en cierta forma expliques tu situación y pues obviamente yo soy como que dices pediátrica, sí, ¿verdad? Añosa. Entonces sí, también muchos de los doctores me han dicho que pues obviamente mi producción de óvulos está decayendo. Entonces, una de las opciones que estamos viendo mi esposo y yo ahorita es la parte de in vitro. Ovodonación, o sea, como muchas alternativas, Sí. digo, pero el embarazo ya sí es. Sí, es que también, y es el punto que quería platicar, que muchos ginecólogos, ya a mi edad, ya estoy a punto de cumplir 41, sí me explican así como que te bajan la autoestima, las ganas. No, es que señora, ya es muy tarde, ¿por qué no lo hizo antes? Eso también viene aparte de género, de que por qué usted no lo hizo antes. Y son cuestiones que son muy privadas y son decisiones mías y las de mi esposo. Entonces, sí es muy frustrante que también te pongan como una traba a algo que tú quieres hacer, algo que tú te sientes ya preparada para hacer nada. Es como decía, si estás preparada, sí. A mis 20 o 30 decías, no, quiero seguir estudiando, quiero vivir en otra parte, quiero hacer muchas cosas. Y ahora que tenemos esa estabilidad, los mismos médicos te dicen, uy señora, ya está grande, uy señora, ya no tiene cuenta ovular. Entonces, pues sí nos está costando trabajo. Y viendo la información con lo de Ferdi, se me fue el nombre. Es que soy muy nerviosa, disculpa. Y aparte es muy difícil contarle esa parte, como dices, es muy difícil contar tu intimidad en esa área, como para ser mujer. Entonces te agradezco mucho que en cierta forma lo describas lo que pasaste y lo que y después de, y agradecer también estas pláticas en las cuales pues obviamente te puedas identificar con lo que te está pasando. Gracias. Okay, y ver alternativas, hay alternativas, como que hay vida después de si funciona o no funciona, cierto tratamiento, otro, como hay muchas alternativas abiertas, que de pronto cuando estamos ahí, se ve todo tan oscuro como si no funciona esto en particular ya se acabó mi vida, como no, o sea, hay cosas, incluso, sí, o sea, no se cierran las opciones, pero sí se siente. Sí. Muchas gracias. Hola, ¿me escuchan? Pues gracias por este espacio. Yo no soy madre, pero leí el libro y igual me identifico con él. Creo que hablas también como, no sé, de una forma de sanar con tu propia madre y encontrar otras formas de maternidad como con tus perros. Y entonces la pregunta que te quiero hacer es si en algún momento consideraste ponerle otro título al libro. No, me gustaba mucho el título in vitro por dos motivos principales. Primero porque siento que tiene esta doble significado, o sea, de in vitro, que mucha gente de inmediato asocia con el tratamiento in vitro, pero hay gente que no, o sea, hay gente que no sabe, o sea, que no salta inmediatamente a temas de fecundidad, de fertilidad, y que también tiene algo como de toda la experiencia, tanto de la maternidad como del duelo,
y estas cosas como muy íntimas y muy sí fuertes que se viven así, ¿no? Como in vitro, o sea, como a través de, o sea, en un microscopio, viendo los detalles, viendo las experiencias privadas. Me interesaba, incluso en el formato del libro, la editorial no hace ese tamaño normalmente, pero yo insistí mucho como que fuera un libro pequeño y en que tuviera una portada así medio como inquietante, como de película de terror, porque es un poco una película de terror, o sea, es un poco una historia en la que hay fantasmas, en la que hay presencias de todo tipo y miedos, y creo que el título reflejaba bien eso. Y otra cosa un poco más frívola que también me gustaba es que en cualquier idioma es lo mismo, ¿no? O sea, que si, bueno, se va a traducir al inglés, pero incluso en otros idiomas pues se mantiene el título. Eso también me gustaba. Pero si no pensé en otro. Nunca tuve como el hermano anhelo de no logrado del título. Hola. Bueno, pues muchas gracias a las dos por este espacio. Me parece súper importante y también estoy súper conmovida y súper llena de hormonas. Entonces, ¿cómo se llama? Bueno, me llama mucho la atención que estos temas son como muy en silencio para las mujeres. Y me acordé, bueno, yo la verdad tuve la fortuna de embarazarme muy rápido. Y me acordé mucho como que había gente a mi alrededor que no podía. Y sentirme culpable, ¿no? Como no poder ni siquiera festejarlo. Igual como no poder hablarlo con nadie, como ¿por qué te quejarías por eso? Sí. Ajá. Bendecida ella. Sí, exacto. Bendecida ella. Y entonces como que me pregunté también como para ti, antes de que supieras como, obviamente no tenías ni idea que esto fuera a pasar, pero cuando se te despertó el momento de decir quiero ser mamá, como que, ¿qué fue para ti? ¿O de dónde vino? O ese momento antes de que a lo mejor se volviera difícil o se hubiera complicado un gran camino, como, ¿qué fue lo que, como que para ti, qué fue que se te despertara o por qué fue? ¿Te acuerdas? No exactamente, es una pregunta que me he hecho mucho y que le suelo en los talleres también hacer a las mujeres, ¿no? ¿Por qué quisiste ser mamá? Y digo, hay respuestas medio, sí, como medio de cajón, así que las mujeres, no sé, formar una familia, cosas que son muy válidas, pero yo me refería más como al deseo como más profundo, no sé, y pues no, yo quería como tener una compañera, o sea, bueno, fue mi hija, ¿no? Pero quería ver crecer a alguien, o sea, no sé muy bien en qué momento fue. Yo tengo muchos sobrinos y los quiero muchísimo y no me imaginaba, o sea, que bueno, si los quiero mucho a ellos que no son míos, ajá, no me puedo imaginar como sentir esa experiencia que intuía que ninguna otra experiencia me lo iba a dar, ¿no? Pero también respeto mucho el otro lado, o sea, también creo que no soy para nada, no sé, una persona que recomendaría a otra mujer formar, ¿no? Así, no, es que no te vas a perder, no. No, o sea, es muy difícil, creo que tienes que quererlo, o sea, creo que tienes que quererlo muchísimo, porque es tan difícil, que si no lo quieres mucho, puedes no, ¿no? Y de todos modos queriéndolo mucho, es muy pesado. O sea, es muy cansado, muy difícil. Entonces, sí, no sé en qué momento fue, pero creo que tiene que ver con los sobrinos, como también con la idea de mi propia madre, como de dar una continuidad también a ella, como un linaje femenino de alguna manera. No sabía que iba a tener una niña, pero quería una niña. Me concentré muchísimo. Pero bueno, igual si hubiera sido niño también le hubiera querido mucho. Pero sí. ¿Cuánto tienes? 7 meses. Pues muy bien. Felicidades. Gracias. Y bueno, nada más agregando a eso, a mí una de las mejores amigas de mi mamá es psicóloga y me preguntó, ¿tú por qué quieres ser mamá? ¿No? Y yo como, espérame, o sea, todavía no es algo que estoy planeando, porque es impresionante, ¿no? O sea, te casas y es cuando vas a tener hijos.
y tienes un hijo y cuando viene el segundo, ¿no? Y así, pero me dijo como, o sea, hay dos opciones, ¿no? Y tomé como un mini cursito que me decía, como hay las mamás que quieren tener hijos y hay las mamás que quieren ser mamás. Y eso también como que me despertó como este tema de, o sea, ¿quiero tener hijos o quiero ser mamá, ¿no? Y sí hay como esas dos vertientes y yo creo que todo el tiempo se están intersectando. No creo que eres o una u otra, pero creo que es algo que sí como que tiene que estar en la, como en el cuestionamiento público de ¿quieres ser madre porque quieres maternar o quieres ser mamá para continuar un linaje, para tener hijos? Y creo que es algo como muy importante que nos tenemos que preguntar, y no solo nosotros, yo creo que también nuestras parejas, ¿no? O sea, hay hombres que aman ser papás, o sea, y hay hombres que no, o sea, que quieren ser, o sea, que ¿cómo se llama? Pues sí, o sea, que quieren tener una familia, como dice. Sí, también es cierto que la maternidad es un tema que está como pendulando sobre nuestra condición de mujeres todo el tiempo, queramos o no. O sea, porque no te libras de la pregunta, no te libras de la decisión. Tienes que en algún momento, incluso cuando no quieres, tienes que decir, no quise, ¿no? O ya dejaré de intentar. Entonces sí. O sea, ahora sí que es como, tienes que tomar anticonceptivos si no te Sí. quieres embarazar, ¿no? Entonces, de muy chicas empiezas con ese tema de, y si no te baja el día, estás embarazada. No, eso. Y también es eso, ¿no? Leyendo y te quería preguntar, como en términos obviamente estrictamente literarios, ¿crees que se podría pensar el acto de escritura femenina como un tipo de maternidad? Es conflictivo, ¿no? Porque yo creo que llamar a cualquier trabajo de cuidados un trabajo de maternidad o labores de maternaje implica que solo las mujeres podemos ejercer labores de cuidado. Entonces yo tengo mucho cuidado como con llamar a otras cosas que no son ser madre. Porque sí, o sea, como que esa parte, incluso con el tema de las mascotas, ¿no? Hay una pensadora muy importante que se llama Donna Haraway, que dice que ella no le gusta decir que sus perros son sus hijos, porque eso deja de lado la decisión de que ella quiso perros y no hijos. O sea, como que no quiso un sustituto de hijos, quiso una cosa distinta. Y entonces decir que tus mascotas son tus hijos, o sea, en su opinión, puede, como que es no dignificar o no enaltecer un vínculo que también es muy importante, que es el de tener mascotas, ¿no? Entonces, no sé, sí hay algo parecido en la escritura a dar a luz en el sentido de, o sea, el amor que le pones a cuando escribes a un libro o a lo que escribas, ¿no? A un cuento, aunque no se convierte necesariamente en un libro publicado, y el cuidado y la atención como una labor de que te exige muchísima presencia y muchísima atención. Creo que pues, sí podría ser un paralelo con los trabajos de cuidado que ejerces cuando eres madre. Pero sí, es que imagínate si fuera eso como materno, porque entonces acabas maternando así a tus colegas, a todo mundo, a tus amigos, y entonces que los hombres no pueden maternar, pueden cuidar, ¿no? Pero entonces sí siento que les quita nos quita también a nosotras, ¿no? Como esa oportunidad de que pues, no somos las únicas encargadas de que el mundo sea cuidado y funcione, aunque de repente sí se siente así. Sí. Hola, yo tengo una pregunta por acá. Oye, es que hace ratito, bueno, primero gracias por la plática, la verdad es que es muy enriquecedor oírlo, como que todo este proceso me ha hecho reflexionar mucho en todo lo que uno tiene que desaprender, ¿no? Y entonces me quedó la duda de lo que decías, de que la infertilidad siempre es cosa de pareja, y bueno, la fertilidad también. Entonces quería ver si desde tu punto de vista, bueno, nos dijiste que hay una cosa que no hay que hacer, que no es no asumir que es culpa de ellas o de ustedes, ¿no? Pero pensaba si tú, en tu experiencia, hubiera algo que te hubiera gustado de tu pareja, o que se te ocurra que alguien, que los hombres podemos hacer distintos al acompañar a nuestras parejas, o aunque no sean nuestras parejas, al convivir en este ambiente, porque de verdad cuesta trabajo. O sea, cosas que nosotros hacemos con las mejores intenciones, resulta que a veces son difíciles de decir o difíciles de tomar, o conversaciones difíciles de empezar, ¿no? Y pues la verdad es que hay muchos de nosotros intentando hacerlo mejor, y a lo mejor se te ocurre algo que aconsejarnos.
Yo creo que preguntar, ¿no? O sea, como, y no nada más en esta situación, sino en cualquier... O sea, yo he encontrado en la vida que cuando no sabes cómo acercarte a alguien o qué es lo que esa persona necesita en cierto momento, como que preguntar es una buena... Suena muy, muy boba, ¿no? Es decir, pregúntale, o sea, pero sí, a veces no se pasa, por ejemplo, cuando alguien tiene un duelo, ¿no? Y acaba, no sé, justo acaba de morir el esposo de una amiga hace poco, y hablé con ella y me dijo, es que como la gente por no saber cómo acercarse, de repente simplemente no te hablan porque no quieren ser imprudentes, no quieren... Entonces, no sé, o sea, sí siento que acercarte a una mujer y decirle, oye, ¿te serviría que quizás si estás cansada hoy yo asumiera como esta cosa que tienes que hacer tú y la puedo hacer yo? ¿O te serviría que platicar el tema o ahorita no? O no sé, preguntar creo que quizás sea lo mejor. Porque sí, o sea, las cosas hormonales y las... Sí, es muy... O sea, sí, está cañón. Yo me acuerdo de veces así que me ponía... Sentía que le estaba dando a mi cuerpo como una instrucción completamente opuesta. O sea, durante tantos años tomé pastillas que de pronto, que son para que no ovules, y de pronto decirle a tu cuerpo, ahora toma esto y ovula, así, pero perro, era... Obviamente, pues yo me vi en el espejo y dije, es que no, te juro que hasta mi cara no me la... Dice, esta no soy yo, no es mi cara. Como que había una disociación completa entre... incluso de mi rostro. Entonces sí es muy duro. Y sí debe ser duro también para quien me acompaña ahí, pero bueno, pues toca. Sí, pero es muy buena pregunta. Gracias. Yo creo que con esto cerramos. Les quiero agradecerte, Isabel, por este libro, por este espacio, por el diálogo, por todas las que vinieron. Me gustaría cerrar con: no se pasa de lo posible a lo real, sino de lo imposible a lo verdadero. Esto lo dijo María Zambrano, que es una de las mujeres que más admiro. Y yo creo que solo a través del diálogo pasamos a lo real. Entonces, pues, gracias por estar aquí. Y cierro con una frase que dice Isabel en la página 172, que dice una pregunta de Muriel Ruckser, que dice: ¿qué pasaría si una mujer dijera la verdad sobre su vida? Una respuesta: el mundo se abriría en dos. Bueno, pues muchísimas gracias a Isabel y a Nuria, las dos, por esta conversación, la verdad, tan importante. Y como dijeron, sí, ya sé, como debería de sentarme contigo, ¿no? Sí, creo que está mejor. No, pues muchísimas gracias por esta conversación, la verdad, tan importante. Y por ahí dijeron generosa, o sea, de verdad que qué generosa conversación, y creo que se sintió esa generosidad. Qué generoso libro, y de verdad muchísimas gracias por esto. Muchísimas gracias también a todos por venir. Son conversaciones que son bien importantes. Vivimos en una sociedad en la que existen muchísimos mitos, ideas falsas sobre la fertilidad, y es una capa, pues, más de dificultad en estos procesos tan difíciles que son la reproducción asistida, ¿no? Entonces, pues esta infertilidad en la conversación sobre fertilidad en la sociedad solo se puede quitar hablando y conversando. Entonces, de verdad que muchas gracias a todos ustedes por contribuir a mejorar un poco esta infertilidad de conversación. Y pues sigamos platicando. Hay vino, quesos, galletas para que puedan seguir esta conversación. Muchas gracias.